buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 12 de octubre del 2021. Sean todos ustedes bienvenidos a la hora de la verdad con el doctor Fernando Londoño Hoyos. Les saluda Demar Córdoba con nuestro equipo periodístico listos para analizar las noticias de Colombia y el mundo a esta hora. Hoy en nuestra agenda informativa empezaremos con el señor Carlos Augusto Chacón, el director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, con quien vamos a hablar del informe del Instituto de Ciencia Política sobre el reclutamiento de niños por parte de los terroristas de las FARC. Es realmente espeluznante leer el informe donde se ha documentado y se entregará a la JEP en las próximas horas o días. Se ha logrado documentar cerca de 18.000 casos de reclutamiento de menores de edad, de los cuales casi el 70% de los niños fueron llevados a las filas de esa narcoguerrilla, aún siendo menores de 15 años. También después tendremos contacto con el general Héctor Fabio Velasco, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, y el tema, por supuesto, es el que tiene que ver con que el gobierno nacional está lejos de cumplir con la meta de erradicación forzosa para el 2021. De las 130.000 hectáreas que estaban en el cronograma o que están en ese cronograma, hasta el 4 de octubre de este año, solo habían sido erradicadas 58.000 hectáreas. Increíble. Realmente es increíble en la medida en que el gobierno se ha comprometido a que haría el proceso de erradicación a los tiempos que fija el calendario, pero no es así. A esto se le suma que a pesar de la reducción de las hectáreas de cultivos ilegales que pasaron según el informe integrado del monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU, de Naciones Unidas, de 154.000 en 2019 se pasó a 143.000 el año pasado, pero el problema es que aunque se redujo la cantidad de cultivos de coca, se aumentó la producción de la coca por lo menos en un 7%, lo que significa que no estamos haciendo nada. Y si el ritmo de erradicación no es el que está previsto, pues simplemente no hemos hecho nada en esa materia. Y lo peor, le preguntamos al ministro de Defensa, Diego Molano, aquí en La Hora de la Verdad, ¿para cuándo la fumigación? Y la respuesta es más o menos incierta. Por ahora no hay fumigación y no habrá fumigación con glifosato, como ya se nos había advertido hace unos días aquí también en La Hora de la Verdad. Más adelante tendremos contacto con José Miguel Santamaría, economista, empresario, ex candidato al Senado, para hablar de la proyección del Banco Mundial sobre el crecimiento económico de Colombia. En las últimas horas el presidente Iván Duque anunció que Colombia crecería como nunca antes después de esta tragedia de pandemia. Vamos a ver que así sea y vamos a hablar precisamente con Santamaría sobre la proyección del Banco Mundial. Tendremos contacto con Liliana Ortiz, doctora en psicología y decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, para hablar de salud mental en Colombia. No es nada halagador el asunto, en la medida en que son muchos los suicidios y los temas de depresión que se presentan por estos días en el país, todo por cuenta del prolongado encierro por COVID-19 y obviamente por la falta de socialización. Vamos a preguntarle a ella cómo se puede mitigar el efecto de la depresión, cómo se puede mejorar la expectativa respecto a la salud mental de los colombianos después de esta COVID-19. Vendrán los indicadores económicos, tendremos martes de poesía en la voz del doctor Fernando Londoño, hoy en la historia. Luego vendrán los deportes con Atata Castro y la música con el maestro Jenner Bedoya. Por ahora los dejamos con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en la voz de Cindy Larrota. Y muchísima atención, el gobernador del Meta fue atacado ayer durante un recorrido por su departamento. La caravana en la que viajaba el gobernador Juan Guillermo Zuluaga hacia el municipio de La Macarena fue atacada con un artefacto explosivo, esto en el poblado La Cristalina de Lozada. Tanto el gobernador como los miembros de su equipo salieron ilesos de este hecho y fueron trasladados a la base militar de La Macarena. Versiones preliminares aseguran que el ataque pudo haber sido perpetrado por la narcoguerrilla de las FARC, que hace presencia en esa región del país y que está al mando de alias Gentil Duarte. Duro golpe del ejército al narcotráfico en el departamento del Huila. Además, se trata de la incautación de aproximadamente 434 kilogramos de clorhidrato de cocaína y que tendrían un valor en el mercado ilícito de más de 2.000 millones de pesos, afectando las economías ilícitas de la estructura 48 Comando Fronteras de la Segunda Marquetalia, organización comandada por alias Iván Márquez de las FARC. La operación se llevó a cabo en la vereda El Cedro, en el municipio de Pitalito, al sur del departamento del Huila. Soldados y policías pararon un tractocamión y al proceder con la inspección minuciosa se pudo encontrar la droga que venía camuflada en las llantas de este vehículo de carga.
Un hecho violento se registró en el municipio de Tibú, en norte de Santander. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando dos jóvenes, uno de ellos de 12 años de edad, fueron acusados de robar en una tienda. Habitantes de la zona los retuvieron e incluso amarraron sus manos hasta que unos hombres en motocicleta y armados llegaron al lugar y se los llevaron. Horas más tarde, aparecieron muertos en la salida que de Tibú conduce al municipio de El Tarra. El niño de 12 años tenía colgado un cartel en el cuello que decía ladrón. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, exigió celeridad en las investigaciones a las autoridades. Además, repudió que un menor de edad haya sido asesinado, pues los niños y adolescentes gozan de especial protección del Estado. La Contraloría General de la Nación revisará todos los contratos adjudicados a centros poblados tras el escándalo con el Ministerio de las TIC. Este organismo de control fiscal declaró de impacto nacional el escándalo de la Unión Temporal de Centros Poblados y comenzó ayer una revisión detallada de todos los contratos que les fueron adjudicados a las firmas, que hacen parte de una sociedad desde el 2014 hasta la actualidad. Con esta decisión se revisarán unos 234 contratos con un valor total que supera el billón de pesos. En noticias sobre la pandemia, el número de casos nuevos por COVID-19 en Colombia mostraron un fuerte descenso. Ayer el Ministerio de Salud reportó un total de 1.089 nuevos casos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 32. En lo que va de pandemia, de 4.816.568 personas se han recuperado del virus en Colombia. La OMS, Organización Mundial de la Salud, se pronuncia sobre la tercera dosis en la vacuna contra COVID-19. Esto a través de su grupo estratégico consultivo de expertos. Ayer presentó el resultado de sus análisis sobre la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y aseguró que la recomienda solo para personas con un sistema inmunológico grave o moderadamente comprometido. Además, recordemos que en Colombia ya se está aplicando la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 a personas de 70 años en adelante que hayan recibido su segunda dosis hace 6 meses. La farmacéutica estadounidense Merck solicitó autorización para el uso de emergencia de su medicamento contra COVID-19. Se trata de la pastilla denominada Molnupiravir, cuyos estudios clínicos han demostrado que este medicamento antiviral redujo en 50% el riesgo de hospitalización o de muerte en pacientes con el virus. La farmacéutica estadounidense informó que ya completó los trámites en Estados Unidos para que la FDA le otorgue autorización para el uso de emergencia de este medicamento. De ser aprobado, se convertirá en el primer fármaco oral para combatir los síntomas del COVID-19. En noticias internacionales, por primera vez, República Checa no tendrá ninguno de los miembros de la izquierda marxista en el Parlamento. El pasado fin de semana se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en República Checa. La coalición de la oposición al primer ministro Andrej Babis fue la ganadora, pero los grandes derrotados de Mar fueron los socialdemócratas y los comunistas, quienes habían permanecido en el Parlamento desde la Revolución de Terciopelo que los sacó del poder en 1989. El partido de ultraizquierda, el KSCM, obtuvo solo el 3.6% de los votos, ni siquiera logró el umbral del 5%, es decir, que por primera vez no estarán representados en la Cámara de Representantes. Australia relaja las medidas estrictas que había implementado para combatir el COVID-19. Específicamente en la ciudad de Sydney, la más grande de Australia, donde se abrieron nuevamente los salones de belleza, los gimnasios, los cafés y los bares después de más de 100 días de cuarentena total. Sin embargo, las personas que demuestren estar totalmente vacunadas contra el COVID-19 son las que podrán ingresar a estos lugares. España recibe refugiados afganos. Se trata de alrededor de 85 refugiados afganos que aterrizaron ayer en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, en un avión procedente de Islamabad, la capital de Pakistán. Estos ciudadanos afganos llegan al país ibérico en medio del proceso del gobierno para evacuar al personal que colaboró en Afganistán con las autoridades españolas y sus familias. Mandatarios europeos anuncian reunión para conversar sobre el Pacto de Minsk. El gobierno francés, en cabeza del presidente Emmanuel Macron, informó que junto con la canciller alemana saliente Angela Merkel acordaron en que los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, celebrar una reunión a nivel ministerial sobre el conflicto en Ucrania y el cumplimiento del Pacto de Minsk. Esta reunión se daría en las próximas semanas. Un terremoto sacudió la isla de Creta.
Un sismo de magnitud 6.4 se registró hace pocos minutos en esta isla griega. El epicentro del sismo se sitúa a 23 kilómetros al este de la localidad de Sakros, en el este de la isla, a una profundidad de solo 5 kilómetros. Autoridades hacen una evaluación de los daños. Este sismo de mar se une al del pasado 27 de septiembre, en el que al menos una persona murió y 9 más resultaron heridas, y que también dejó edificios destruidos y postes de electricidad caídos. El Banco Mundial alertó sobre la deuda de los países más pobres. Este organismo multilateral aseguró que la deuda de más de 70 países de bajos ingresos aumentó en 12% en 2020, llegando a la cifra récord de 860.000 millones de dólares. Este incremento de la deuda se debe a la respuesta fiscal y monetaria desplegada para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Ese aumento del 12% se suma a un incremento del 9% que ya se había registrado en 2019, agravando la situación de vulnerabilidad de las cuentas públicas en esos países, la mayoría de ellos ubicados en el continente africano. En titulares de noticias deportivas, el Mundial de Qatar ya tiene el primer clasificado, Tata Castro. Sí, Demar, Alemania selló ayer lunes su cupo al Mundial de Qatar 2022 y se convirtió así en la primera nación en lograrlo vía fase de clasificación al derrotar a Macedonia del Norte por 4-0 y beneficiarse de la derrota de Armenia en Rumania 1-0 en el grupo J de las eliminatorias de Europa. La selección alemana buscará en Qatar hacer una mejor presentación tras haberse despedido en primera ronda del Mundial de Rusia 2018. Con pie derecho arrancó el portugués Carlos Queiroz con la selección de Egipto. 2 triunfos y el liderato de su zona con 10 puntos, 4 más que Libia y 6 por encima de Gabón, acercan a la selección egipcia a la clasificación en la próxima ronda, a la que solo accede el primero de cada grupo en estas eliminatorias africanas al Mundial de Qatar. El equipo del ex técnico de la selección Colombia cerrará esta fase en noviembre visitando a Angola y recibiendo a Gabón. Carlos La Roca Sánchez anotó su primer gol en el fútbol colombiano. El experimentado volante de 35 años anotó el gol del triunfo de Independiente Santa Fe ayer en la visita a Patriotas en el partido de la fecha 13 del torneo del fútbol profesional colombiano que se disputó en el estadio La Independencia de Tunja. El equipo bogotano sumó su cuarta victoria y llegó a 17 puntos en el puesto 13, mientras que Patriotas quedó con 8 en el penúltimo lugar de la tabla. En la próxima fecha los Cardenales se enfrentarán a Millonarios y los de Boyacá visitarán a La Equidad. Una tenista brasilera dio la sorpresa ayer en el Indian Wells. Beatriz Haddad Maia, 115 del mundo, dio el golpe en Indian Wells ante Caroline Pliskova, a quien derrotó por 6-3, 7-5 y se convirtió en la primera brasileña en vencer a una jugadora top 3 en la era abierta para meterse en los octavos de final de este torneo que se está llevando a cabo en California. Y el torneo de maestros de tenis ya tiene 4 clasificados. Tras su triunfo ayer en segunda ronda en el torneo de Indian Wells, Alexander Zverev se clasificó a este evento que reúne a los mejores 8 de la temporada y que se jugará en Turín del 14 al 21 de noviembre. El tenista alemán, ganador de la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, se une al serbio Novak Djokovic, al ruso Daniil Medvedev y al griego Stefano Tsitsipas entre los clasificados y además buscará conquistar por segunda vez este título que ya ganó en 2018. Y como siempre los invitamos a descargar la app TuneIn, donde usted puede escribir La Hora de la Verdad y tiene el audio en directo y alta calidad. También pueden sintonizarnos a través de nuestro Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nuestra señal llega a través de las ondas hercianas en los 970 AM en Bogotá, 1200 AM en Cali y 710 AM en Medellín. Y también se enlaza con nosotros desde Sincelejo, Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM.
Los invitamos a que también escuchen nuestros contenidos a través de las plataformas de podcast. En Apple Podcast y también en Spotify están todos nuestros contenidos de La Hora de la Verdad. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad o también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 16 minutos. Seguimos con las noticias más importantes del momento. Esta es La Hora de la Verdad. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.